Tiene uso de la palabra el doctor Julio Gambini. Buenos días a todas, a todos. ¿Cómo anda? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Sí? Buenos días a todas, a todos. Bueno, en primer lugar, manifestar la sorpresa agradable de la cantidad de gente participando en esta discusión, pese a estar en un recinto separado de donde funcionan las deliberaciones principales. Y creo que tiene que ver con la pertinencia de la discusión que estamos trayendo aquí. Y digo discusión porque esto es un debate. Anoche, en la sala principal, había un debate sobre América Latina y nosotros podemos ver en esta conferencia de Claxo las distintas cosmovisiones sobre la realidad de nuestra región, donde todos hablamos de que hay cambio político, pero todos no tenemos la misma visibilización del fenómeno de cambio político y mucho menos las potencialidades, las perspectivas hacia dónde va nuestra América. Y digo deliberadamente nuestra América porque creo que es una categoría de Martí que hay que recuperarla mucho más para indicar qué es lo que uno pretende para la región. La primera cuestión que yo mencionaría, quiero concentrarme en tres cuestiones. La primera tiene que ver con la crisis mundial y la caracterización de la crisis. Sobre todo porque hay una primera etapa, desde que la crisis estalla en 2007-2008, donde la mayoría de los gobiernos, de izquierda o de derecha, como se los quiera calificar, negó el impacto de la crisis en América Latina. Es más, se planteaba a la crisis como una crisis exterior, como una crisis griega, española, portuguesa, europea, incluso estadounidense. Digamos, la imagen del crecimiento económico de América Latina por encima del crecimiento de la economía mundial era lo que daba el argumento ideológico con el que se hace política y se consigue consenso para continuidad de proyectos políticos que no apuntan en la perspectiva de profundización del cambio, pero que se inspiran en que América Latina está creciendo más que la economía mundial. El primer reflejo fue entonces, la crisis está afuera de América Latina. Esto podía no ser quizás el caso mexicano, porque México era precisamente el país de mayor impacto de la crisis en la región. Por eso es bueno ver los matices que hay en nuestra América. Pero muchos gobiernos, insisto, de derecha o de izquierda, que motivan la diferente caracterización de América Latina, se montaban esta concepción que venía de afuera. Incluso muchos explicaban que lo de México tenía que ver con la cercanía con Estados Unidos, con el fuerte impacto de la desaceleración económica estadounidense, de la recesión estadounidense, de la crisis estadounidense, que era una forma de poner el foco afuera y no en los problemas del tipo de desarrollo capitalista en nuestros países. Pero hay un segundo momento en la lectura sobre la crisis que hacen principalmente los gobiernos latinoamericanos. Y enfatizo en los gobiernos porque son los que manejan en general la agenda de discusión para el consenso, confrontando muchas veces con medios de comunicación que imaginan todavía un horizonte de gobierno para la región más propio de la década del 90 que lo que ocurre en la primera década del siglo XXI. Y este segundo momento de la percepción de la crisis era señalar que sí, que los problemas que empezaban a haber en América Latina, mostrado como desaceleración de la economía, eran producto de la crisis mundial. Es decir, primero se negaba la crisis porque América Latina crecía más que la economía mundial. Luego hay un segundo momento donde la
los niveles de crecimiento son menores y entonces se dice que el problema de ese menor crecimiento de América Latina tiene que ver con el impacto de la crisis. Es decir, se vuelve a responsabilizar al exterior, pero se explica algunos fracasos. ¿Fracasos en qué sentido? Y esto es muy importante para el debate contemporáneo. De que hay una asociación de que el crecimiento económico es lo contrario de la crisis. Y por lo tanto, en la disputa del consenso político, de ganar consenso de la sociedad para proyectos políticos, hay que mostrar que se crece. No importa si ese crecimiento se lo llevan las megamineras canadienses, estadounidenses o europeas, no importa si ese crecimiento se lo llevan las transnacionales de la alimentación o la biotecnología con la producción sojera, no importa si hay fuga de capitales para transferir la rentabilidad del sector bancario transnacional que hegemoniza los sistemas financieros de América Latina. No importa, porque lo que importa es el crecimiento. Porque el crecimiento permite, entre otras cuestiones, las políticas sociales masivas que los compañeros han explicado, y eso lubrica los consensos de la sociedad. Más allá, como decía Antonio, de que si se le quita ese subsidio, los individuos siguen estando en la misma situación de pobreza previa y no han resuelto estructuralmente el tema. Pero en la conciencia social eso pesa. En los 70 u 80% de consenso que tienen los principales referentes de los proyectos, llamémosle neodesarrollistas en América Latina, e incluso algunos proyectos de la derecha. Colombia, decía Jairo, es ejemplo en mucho sentido del proyecto liberal en la región, pero convengamos que ahí se ganan elecciones. Y las elecciones también se ganan con disputa del consenso social. México, con la última elección, también podríamos discutirlo. No les voy a dar lecciones yo a los compañeros mexicanos, pero es interesante saber cómo se han hecho varias experiencias de desplazar el proyecto del poder, de la hegemonía neoliberal en México, y por fraudes o por muchas razones esto cuesta mucho llevarlo adelante. Entonces no hay que olvidar o desatender la cuestión que asimila crecimiento a no crisis. Y el crecimiento de América Latina en esta última década es un elemento clave para poder discutir o entender cómo se mueven los consensos de la sociedad y los desafíos que genera para todos nosotros. El problema, creo yo, es que América Latina crece porque hay crisis. Y realmente esto cuesta mucho discutirlo. A ver, América Latina crece porque crece el precio del oro. Y se han extendido las explotaciones mineras de oro. Argentina, por ejemplo, no es un país minero como si lo es Perú o como si lo es Chile. En Argentina había minería, pero las principales inversiones externas extranjeras en los últimos años en Argentina son de la minería. Y hoy la minería tiene una forma productiva que es la megaminería a cielo abierto, que es altamente contaminante y altamente perjudicial para las poblaciones que viven en los territorios, con una asociación que muchas de estas explotaciones están en alta montaña, con escasa población, es decir, en alturas de 4.000 o más metros, donde están los principales yacimientos de oro, por ejemplo. Y el oro crece y hace rentable estas explotaciones. La crisis energética, es decir, la crisis del petróleo, la crisis del gas, la crisis de los hidrocarburos, hace que ahora sean rentables la explotación del shale oil o el gas shale, que significa la tecnología del fracking, la fractura hidráulica, que supone perforaciones de 3.000 a 4.000 metros con caños agujereados que inyectan toneladas de agua, de arena y un cóctel de más de 500 tóxicos con efectos imponderables sobre los recursos naturales.
Eso es rentable ahora. Y en la campaña electoral estadounidense, Obama levantó que en su gobierno se ha avanzado en la exploración y explotación del petróleo y el gas no convencional. Estados Unidos puede, en la perspectiva de la explotación de hidrocarburos no convencionales, resolver el tema estratégico de la crisis petrolera del 73, que recordemos, fue la crisis petrolera de Estados Unidos, lo que permitió una reconfiguración de la producción mundial con la emergencia de la OPEP, de los países exportadores de petróleo, la emergencia estratégica del Medio Oriente, porque Estados Unidos ya no disponía del petróleo en su territorio. Estados Unidos pasó de ser principal productor y consumidor a ser principal consumidor y comprador del petróleo mundial, y por eso está asociado a una estrategia de militarización de la economía mundial. Bueno, la crisis hace que el petróleo y el gas latinoamericano sea importante, y esos precios en alza mejoran las balanzas de pago de los países productores y exportadores de petróleo. Venezuela y Bolivia, por ejemplo. Bolivia es un país que la crisis mundial le ha generado algunas condiciones macroeconómicas que son sorprendentes. Tan sorprendentes que Bolivia hace 15 días volvió, después de 90 años de no estar en el mercado mundial financiero, a solicitar endeudamiento con emisión de títulos de la deuda pública por 500 millones de dólares. Y acaba de anunciar que de cara al 2013 sale a otra emisión de títulos con otros 500 millones de dólares. Y Bolivia consiguió una tasa de menos del 4,80%. Y acaba de explicar el ministro de Economía boliviano que es mucho más fácil salir a conseguir dinero en el mercado financiero mundial que pedirle préstamos blandos al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional, porque tardan de 1 año y medio a 2 desde que se solicita el préstamo hasta que hay el desembolso correspondiente. Mientras que en el mercado de capitales, en el mercado de la financiarización contemporánea, el tema es prácticamente automático. Autorizada la emisión de los títulos por las agencias internacionales, los países reciben los recursos. Y cuando la tasa de interés mundial es tendencia cero y hay búsqueda de inversión en bonos del Tesoro de Estados Unidos, que un país confiable como Bolivia ofrezca una tasa menor del 5%, hace que los capitales excedentes internacionales inviertan. Y lo curioso es que Bolivia es el país que tiene proporcionalmente más reservas internacionales ociosas y que tiene un nivel de no ejecución del presupuesto público en cifras inmensas. Y entonces uno no entiende por qué la búsqueda de llegar a ese mercado mundial. Por eso señalo que el problema de no darse cuenta lo que representa en el diagnóstico de la crisis, no asociarlo al tema del crecimiento y poner a América Latina fuera de la crisis es complicado. América Latina crece porque está en un mundo capitalista en crisis. Y por lo tanto la discusión no es, yo pongo un matiz acá en lo que se discute, coincido con el diagnóstico sobre el tema del extractivismo, pero el tema no es el extractivismo, el tema es el capitalismo. El debate que necesitamos profundizar, y no lo estoy diciendo en contraposición a nada de lo dicho por los compañeros, porque insisto, coincido con el diagnóstico, pero hay que poner más énfasis en el carácter del capitalismo, en el carácter de la economía mundial. El grupo de trabajo que integramos, quienes estamos en la mesa, quienes hablaron antes, quienes hablaron ayer, parte de un grupo que se llama Grupo de Economía Mundial. Y hace unos cuantos años en Claxo nosotros discutimos que teníamos que mirar la economía mundial vista desde América Latina, porque América Latina es parte del mundo, y América Latina valoriza su capitalismo en el marco del capitalismo mundial. El capitalismo mundial se originó con la explotación de los recursos naturales de América Latina. No hay acumulación originaria o revolución productiva inglesa sin la expropiación de las riquezas naturales de nuestros territorios, lo que supuso el genocidio de los pueblos originarios. Nuestra situación de deterioro
por 500 años está asociada a la acumulación visible en Europa y en el capitalismo desarrollado. Por eso es importante identificar a la crisis como mundial, como crisis mundial del capitalismo, pero señalando que definir como crisis mundial del capitalismo no supone la eclosión o el derrumbe o la caída del capitalismo. Cada crisis mundial del capitalismo supuso un desafío de renovación del capitalismo. Pero al mismo tiempo, cada momento de crisis habilitó la oportunidad de las clases subalternas, de los trabajadores, de los pueblos, para presentar un proyecto emancipador de carácter alternativo. Que en cada crisis mundial haya sido derrotado el proyecto de los trabajadores, el proyecto popular, no impide que nosotros hoy, en la coyuntura de crisis mundial, no levantemos un planteo teórico, político y práctico de una perspectiva emancipadora. Y ese es el debate que hay que hacer. La segunda cuestión que quiero plantear es que hay dos tipos de respuesta en general en América Latina a la crisis, más allá de lo que digan los gobiernos, si el problema es de adentro o de afuera o como se diga. Las dos respuestas que están en proceso es la respuesta que atrasa, en el sentido que repite el discurso hegemónico de los 90, que son las políticas más claramente de apertura, de inserción subordinada, de los tratados de libre comercio, lo que podríamos llamar neoliberalismo, aunque pueda ser muy discutida la categoría. Colombia, Chile, México, Perú, bueno, hay varios países que podemos involucrar ahí. Paraguay, el golpe de Estado en Paraguay, al momento del golpe en Paraguay había una sola autorización de producción transgénica. En la semana siguiente del golpe se habilitaron 6 estatutos transgénicos más, ya no solo la soja, sino al maíz, al girasol, a otros productos que tienen que ver con el proyecto estratégico de Monsanto, Syngenta, Dreyfus, de las transnacionales de la alimentación o la biotecnología. El capital está detrás del proyecto neoliberal de apertura de privatización. Pero la otra respuesta es la respuesta que también con una categoría difusa explicitamos en el neodesarrollismo. Y esta respuesta de neodesarrollismo, muy discutible, aparece con una característica central que es la intervención del Estado. Y entonces aparece como un discurso progresista algunas políticas incluso de nacionalización. Por ejemplo, la Argentina acaba de expropiar parcialmente la petrolera que había sido privatizada en la década del 90. En general, la mayoría del pueblo argentino, los sectores de la izquierda, con matices, pero la mayoría apoyó el proceso de expropiación. Ahora, ¿qué se hace con esa expropiación? Argentina ahora domina, tiene hegemonía en la gestión de la empresa petrolera. Lo que acaba de hacer es un contrato con la Chevron para avanzar en la explotación de los hidrocarburos no convencionales. O sea, Argentina se decide como política de Estado avanzar en el camino que está avanzando Estados Unidos, en el camino que avanzan las petroleras transnacionales para perforar y destruir el subsuelo de nuestros territorios. Y no solo abastecer de energía a la propia Argentina, que si leyeron los diarios ayer habrán visto que hubo un apagón de varias horas en la principal ciudad por una ola de calor inesperada. La crisis energética golpea al conjunto de nuestros países. Son temas muy delicados, temas muy serios. Y por lo tanto Argentina termina, el Estado argentino, de carácter progresista, generando negocios con las transnacionales petroleras del mundo. Vamos a ver qué pasa ahora, porque esta semana la justicia ecuatoriana ha tenido éxito con una demanda realizada ante la justicia argentina para que se embargue a la Chevron, nada menos que por 19.000 millones de dólares, por daño ambiental generado por la Texaco, comprada por la Chevron,
entre 1964 y 1990 en un territorio de 500.000 hectáreas en Ecuador y afectando a 30.000 familias de población indígena originaria en el Ecuador. La justicia argentina respondió, la justicia canadiense no avaló, la justicia brasileña no avaló, hay varias justicias del mundo que no avalaron, la justicia argentina ha hecho lugar y vamos a ver cómo esto evoluciona mostrando las contradicciones de los procesos. Se plantea que la estrategia neodesarrollista es una estrategia de intervención del Estado y aparece como una novedad de algunos países progresistas de América Latina y que está asociado a las estatizaciones. Ahora, yo quiero recordar que Bush estatizó la General Motors en plena crisis del 2008. En el momento en que Bush estaba totalmente desprestigiado, desacreditado, retirándose del gobierno de Estados Unidos. Lo que quiero señalar es que la intervención del Estado no es una novedad de los gobiernos progresistas de América Latina, sino que es la respuesta del capitalismo desarrollado a la crisis. Por eso es que hay tanta inyección de dinero aplicada por los estados capitalistas desarrollados de Estados Unidos, Europa, Japón, con una intervención muy fuerte del Estado para resolver los problemas de las empresas, para resolver los problemas de los gerentes, para resolver la dinámica de funcionamiento del capitalismo. La estrategia de intervención del Estado es hoy la estrategia hegemónica, más hegemónica que la estrategia neoliberal de apertura. Claro, está también condicionado por la resistencia de los pueblos. Si no hubiera resistencia de los pueblos, la estrategia de aperturismo explícito, tal como estuvo en la década del 90, es lo que se abriría paso en la región. Y termino, como tercer aspecto, planteando la cuestión de lo alternativo. Y lo alternativo, compañeras, compañeros, creo que pasa por la confrontación. No se puede avanzar en un proyecto alternativo si no se confronta con el poder. Y estoy hablando del poder económico, del poder político, del poder ideológico. Eso supone plantear una perspectiva alternativa al capitalismo. No hay solución en el marco del capitalismo. El sujeto del capitalismo son las transnacionales. El capital es el que ha creado a su principal instrumento de dominación, que es el Estado capitalista. Los estados capitalistas se agrupan en espacios internacionales, como el caso del G20, para empujar la estrategia del sujeto de la dominación mundial, que son las corporaciones transnacionales, que actúan en el modelo primario exportador, en el modelo extractivista, en el modelo de la financiarización, en cualquiera de los modelos del capitalismo bueno productivo o del capitalismo malo especulativo. Y por lo tanto lo que hace falta desarrollar es una discusión más a fondo sobre la estrategia capitalista. Insisto, en la crisis de 1874, en la crisis de 1930 o en la crisis de 1973, para poner tres fechas representativas de crisis mundiales visibles, hubo proyectos políticos populares emancipadores que en sentido histórico fueron derrotados. Y por eso quiero insistir que en esta crisis actual también hay que plantear cuáles son las posibilidades de un planteo teórico, político, de carácter anticapitalista. Y creo que ese es el desafío para discutir. En primer lugar, supone discutir el sujeto de las transformaciones. Y creo que si nosotros queremos explicarnos por qué hay cambio político en América Latina, hay que encontrarlo en que ha habido un sujeto que se construyó en la resistencia de los 80 y de los 90, y que en todo caso tiene un problema de burocratización a partir de la conquista de gobiernos, donde los gobiernos capturan la capacidad de resistencia y de protesta de los pueblos y los adormecen en una perspectiva burocrática de Estado. Y por lo tanto la cuestión de construir y reconstruir el sujeto para las transformaciones pasa a ser el tema número uno. El segundo tema
que me parece de interés plantear es el tema de la integración. Quien instaló la integración alternativa fueron los pueblos en la resistencia al ALCA. No son los gobiernos los que plantean la perspectiva de integración alternativa. Y eso supone toda una discusión y un programa para constituir un sujeto nuestroamericano, donde las capacidades de articulación de los pueblos sean de otra manera, donde la denuncia a la justicia ecuatoriana no sea un problema del Estado ecuatoriano, sino del pueblo ecuatoriano y del pueblo argentino. Que la denuncia y la expropiación o el embargo sobre la Chevron sea un proyecto estratégico de los pueblos de América Latina. ¿Es posible o no es posible? Bueno, depende cuáles sean los imaginarios que se quieran instalar en esa perspectiva. Eso supone, finalmente, discutir el Estado y los movimientos populares. La articulación de los gobiernos y los movimientos populares. No son los gobiernos los que tienen que dirigir a los pueblos. Los gobiernos llamados alternativos, progresistas, de izquierda, de centroizquierda, lograron esas posiciones producto de la lucha popular. Y por lo tanto son los pueblos los que instituyen de poder político con perspectiva alternativa. Y ese, creo, es el desafío y la agenda que tenemos que construir para discutir en ámbitos como el que propone la conferencia de Claxo. Muchas gracias. Bueno, agradecemos como siempre la apasionada charla del doctor Julio Gambino. Es de mayor impacto de la crisis en la región. Por eso es bueno ver los matices que hay en nuestra América. Pero muchos gobiernos, insisto, de derecha o de izquierda, que motivan la diferente caracterización de América Latina, se montaban esta concepción que venía de afuera. Incluso muchos explicaban que lo de México tenía que ver con la cercanía con Estados Unidos, con el fuerte impacto de la desaceleración económica estadounidense, de la recesión estadounidense, de la crisis estadounidense, que era una forma de poner el foco afuera y no en los problemas del tipo de desarrollo capitalista en nuestros países. Pero hay un segundo momento en la lectura sobre la crisis que hacen principalmente los gobiernos latinoamericanos. Y enfatizo en los gobiernos porque son los que manejan en general la agenda de discusión para el consenso, confrontando el impacto de la crisis en América Latina. Es más, se planteaba a la crisis como una crisis exterior, como una crisis griega, española, portuguesa, europea, incluso estadounidense. Digamos, la imagen del crecimiento económico de América Latina por encima del crecimiento de la economía mundial era lo que daba el argumento ideológico con el que se hace política y se consigue consenso para continuidad de proyectos políticos que no apuntan en la perspectiva de profundización del cambio, pero que se inspiran en que América Latina está creciendo más que la economía mundial. El primer reflejo fue entonces, la crisis está afuera de América Latina. Esto podía no ser quizás el caso mexicano, porque México era precisamente el país. Tiene uso de la palabra el doctor Julio Gambino. Buenos días a todas, a todos. No anda. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¿Sí? Buenos días a todas, a todos. Bueno, en primer lugar, manifestar la sorpresa agradable de la cantidad de gente participando en esta discusión, pese a estar en un recinto separado de donde funcionan las deliberaciones principales. Y creo que tiene que ver con la pertinencia de la discusión que estamos trayendo aquí. Y digo discusión porque esto es un debate. Anoche, en la sala principal, había un debate sobre América Latina y nosotros podemos ver en esta conferencia de Claxo las distintas cosmovisiones
sobre la realidad de nuestra región. Muchas veces con medios de comunicación que imaginan todavía un horizonte de gobierno para la región más propio de la década del 90 que lo que ocurre en la primera década del siglo XXI. Y este segundo momento de la percepción de la crisis era señalar que sí, que los problemas que empezaban a haber en América Latina, mostrado como desaceleración de la economía, eran producto de la crisis mundial. Es decir, primero se negaba la crisis porque América Latina crecía más que la economía mundial. Luego hay un segundo momento donde los niveles de crecimiento son menores y entonces se dice que el problema de ese menor crecimiento de América Latina tiene que ver con el impacto de la crisis. Es decir, se vuelve a responsabilizar al exterior, pero se explica algunos fracasos. ¿Fracasos en qué sentido? Y esto es muy importante para donde todos hablamos de que hay cambio político, pero todos no tenemos la misma visibilización del fenómeno de cambio político y mucho menos las potencialidades, las perspectivas hacia dónde va nuestra América. Y digo deliberadamente nuestra América porque creo que es una categoría de Martí que hay que recuperarla mucho más para indicar qué es lo que uno pretende para la región. La primera cuestión que yo mencionaría, quiero concentrarme en tres cuestiones. La primera tiene que ver con la crisis mundial y la caracterización de la crisis. Sobre todo porque hay una primera etapa, desde que la crisis estalla en 2007-2008, donde la mayoría de los gobiernos, de izquierda o de derecha, como se los quiera calificar, negó